Bueno, como bien saben, la convocatoria de hoy, el tema que hoy nos trae es el de los límites sanos. Entonces, vamos a empezar porque ya son las 5 y bueno, espero que más personas poco a poco se vayan conectando. Hubo un montón de gente que se suscribió, así que bueno, supongo que poco a poco nos vamos a ir llenando. En todo caso, esto queda grabado y luego lo compartiremos con todas las personas que dejaron sus correos electrónicos. Se les hace llegar por si se pierden una parte o si no pueden llegar o cualquier cosa. Entonces, como bien saben, la convocatoria de hoy es para hablar acerca de los límites sanos. Antes ya hemos hablado de la confianza, hemos hablado de el autoestima, hemos hablado de tener relaciones sanas, hemos hablado como de varios temas y como que poco a poco un tema nos lleva al otro, un tema nos lleva al otro. Entonces, bueno, de los temas anteriores deviene la sugerencia de hablar de esto, de cómo establecer límites sanos. Este es un tema súper complejo y súper, súper importante en nuestra vida, porque fíjense, es tan importante que toda nuestra historia se va construyendo en base a lo que vamos aprendiendo en primer lugar, pero y luego a lo que vamos diciendo sí y a lo que vamos diciendo no. Es decir, cuando nosotras y nosotros somos capaces de decir sí o decir no a algo, eso determina el rumbo de nuestra vida, eso determina lo que va a suceder a continuación y eso determina en mucho nuestros aprendizajes, nuestras experiencias y todo lo que vamos entendiendo del mundo. Así que este tema de los límites es súper importante porque es algo que nos sirve para relacionarnos con nosotras mismas y con el mundo. Por eso es tan fundamental y por eso hay tantas personas interesadas en este tema. Tengo aquí una pequeñita reseña de mi persona, por si hay algunos que se hayan conectado sin conocerme. Mi nombre es Mariana Díaz y soy licenciada en psicología como primer estudio, pero luego, bueno, tengo algunos estudios en terapia de pareja, en educación para la paz, cultura de paz, y tengo ahí, pues, me he especializado básicamente en educación para la paz. Y fíjense que esto es algo que no se conoce mucho, que la paz es una ciencia y que se puede estudiar, y efectivamente, para considerar que podemos vivir en una comunidad o tener relaciones pacíficas, el tema de los límites es súper importante, el tema de poder establecer límites sanos. Así que me encanta poder, aquí hay, bueno, algunos lugares en los que he trabajado, solamente para que conozcan un poco más de mí. Y bueno, entonces vamos a ir entrando en materia, ¿qué les parece? Para hacer un poquito pues una aproximación al tema de los límites, yo diría que los límites, para hacer como un concepto rápido y fácil, los límites son como una especie de reglamento que cada persona puede ir construyendo para saber cómo relacionarse con sí misma y con los demás. ¿Por qué digo con sí misma? Porque pareciera que los límites solo son como para hacia afuera, ¿no? Hacia los demás, pero en realidad los límites inician con el conocimiento que tengamos de nosotras mismas. Todas las personas tenemos que ir poco a poco a lo largo de la vida entendiéndonos, entendiendo nuestras necesidades, entendiendo nuestros deseos, entendiendo lo que es importante para cada quien y un poco también comprendiendo cómo es que vamos construyendo nuestras nociones, qué significado vamos dando a las cosas. ¿Por qué? Porque los límites son como esta especie de reglamento que cada persona tiene, que cada persona construye en cuanto a lo que está dispuesta a dar, a ceder, a aceptar y lo que no. Entonces, yo por eso creo que un concepto, una forma muy fácil de conceptualizar los límites es llamándolo así, como un reglamento interno que cada persona tendría que poder establecerse para saber hasta dónde puede llegar su nivel de tolerancia, su nivel de aceptación, su nivel para consigo mismo y para con los demás. Entonces, por ejemplo, a veces podemos encontrarnos con personas, no sé si les ha pasado alguna vez, personas que tienen mucha dificultad para establecer vínculos con otras personas, tienen límites muy rígidos, tanto físicos, emocionales o materiales, y no establecen relaciones cercanas con otras personas. Pero igual hay gente que se involucra demasiado, hay gente que tiene una seria dificultad para decir no, hay gente que tiene serias dificultades para decir lo que verdaderamente piensa y lo que verdaderamente siente. Y yo me atrevería a decir que esto es lo que más tenemos, límites porosos.
límites que se presentan como una dificultad para relacionarnos. Y luego tenemos los límites saludables, que serían como los ideales, ¿no? Los límites ideales, los límites saludables tienen que ver con la capacidad que tenemos para decir no cuando no queremos hacer algo o pedir si necesitamos o deseamos algo, pero también aceptar un no por respuesta. Saben que el establecer límites saludables nos permite eso, nos permite tener respeto por nosotras mismas, por nosotros mismos, pero también por los demás. Cuando nosotras y nosotros empezamos a establecer límites sanos, entonces empezamos a ser también más respetuosos con los demás y dejamos de personalizar cuando alguien nos dice sí o no a algo, sino que empezamos a comprender que así como yo tengo mi reglamento interno, la otra persona también tiene su reglamento interno, y si la otra persona no me da siempre un sí por respuesta es porque tiene sus propios límites, no porque yo no sea importante, no porque yo valga menos, sino porque la otra persona también tiene derecho a tener estos límites. Entonces, los límites saludables nos ayudan a relacionarnos mucho mejor, entendiendo qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, hasta dónde podemos dar, hasta dónde queremos recibir, pero también acomodarnos o aceptar y respetar lo que la otra persona nos establece como sus propios límites. Entonces, a veces, la verdad es que la mayoría de las personas tenemos una especie de combinación a la hora de establecer nuestros límites porque no nos relacionamos igual con personas de la familia, por ejemplo, como con personas del trabajo, o no nos relacionamos igual con amistades que con la pareja sexoafectiva, por ejemplo. Entonces, a veces podemos tener límites rígidos en algunos espacios, como en lo laboral, por ejemplo, pero tener un poco más límites porosos en el espacio familiar. Idealmente tendríamos que tener límites saludables en todos los aspectos de nuestra vida, pero más o menos vamos como moviéndonos, ¿no? Según cómo sea nuestra relación en el entorno. Ahora, ¿por qué muchas veces nos cuesta poner límites? ¿Por qué muchas veces tenemos tantas dificultades para poner límites sanos, para tener límites saludables? Esto tiene que ver con la experiencia, con el aprendizaje, con la cultura, con la familia de la que venimos. Y esto lo hace bien complejo, porque esto hace que sea bien inconsciente. Vamos aprendiendo desde que nacemos, vamos entendiendo cuáles son las expectativas que las personas que nos están educando, que nos están cuidando, tienen de nosotras y de nosotros. Y yo creo, no sé si la mayoría son de México, yo creo que podrían estar de acuerdo en que la cultura, no solo mexicana, latinoamericana, la cultura familiar latinoamericana es adultocentrista y suele tener límites muy porosos. Es decir, para una niña o para un niño creciendo en una familia latinoamericana, es muy difícil que se le respeten sus propios límites. Generalmente obligamos a las niñas y a los niños a que saluden cuando no quieren saludar, porque pues tiene un fundamento. Creemos que eso es enseñar la buena educación, pero muchas veces en este aprendizaje o en este concepto de buena educación, vamos enseñando también que los límites que esta niña o este niño tiene naturalmente no son valiosos. Entonces, a veces puede resultar paradójico. Y creo que luego todas y todos podemos comprobar cómo el lugar que ocupamos en la familia es el que luego ocupamos en el mundo. Y si en la familia, por ejemplo, no se nos respetaba la privacidad o se nos imponían las formas en las que teníamos que comportarnos, o bueno, por razones también, no sé, demográficas, socioeconómicas, a veces no es posible tener espacios propios. Hay muchas dimensiones de cómo vamos entendiendo nuestros propios límites. Y esto me lleva también a hablar de los tipos de límites que les quiero mostrar aquí. Los límites son físicos y por esto me refiero al cuerpo, ¿no? Me refiero a cuánto hay personas que no les gusta, por ejemplo, ser tocadas sin consentimiento o que alguien se les acerque a saludar o a abrazar sin consentimiento o si no es una persona querida o cercana. Hay personas que se sienten muy incómodas si se les invade en su espacio personal. Esto también tiene un componente cultural muy grande. Como conocemos, o bueno, al menos tenemos noticia de en las culturas asiáticas, por ejemplo, el tema de los límites físicos
es establecido de manera muy distinta a como lo hacemos en América Latina. En América Latina es más común poder besar y abrazar cuando conocemos a alguien, y hay países o hay culturas en las que esto es imposible, ¿no? En la que no es permitido de ninguna manera y se mantiene una distancia. También, en la medida en la que vamos creciendo, justo como ejemplificaba antes, vamos aprendiendo nuestras supuestas obligaciones, ¿no? O cómo es que se supone que debemos comportarnos. Si debemos saludar a todo el mundo de beso, y ya sabemos que esto en la pandemia fue súper cuestionado y nos costó muchísimo dejar de hacer estas cosas. Y bueno, y luego ahora cada vez que tenemos oportunidad volvemos a abrazar y a besar, esperando que no sea molesto, que no sea incómodo y que no nos pase nada. Pero los límites, cuando hablo también de límites físicos, también me refiero a los espacios que ocupamos. Hay personas que crecen, digamos, en espacios amplios o en espacios, teniendo sus espacios privados, como habitaciones privadas, o tal vez sin compartir, no sé, sus juegos o con otras personas, y hay gente que no, hay gente que crece pues compartiendo habitación, compartiendo juguetes, compartiendo ropa, y entonces así los límites de cada persona, los límites físicos, se van estableciendo, se van construyendo de manera diferente. Recuerden que en la medida en la que vamos creciendo, en la medida que vamos desarrollando nuestra personalidad en la comunidad que nos toque, y por comunidad me refiero al sistema en el que crecemos, familia, iglesia, sociedad. No es lo mismo crecer en la Ciudad de México que en un poblado, por ejemplo, de provincia. Entonces, el lugar donde crecemos, el entorno en el que crecemos, eso nos va creando mapas mentales. Y los mapas mentales son aquellos que nos van indicando las rutas de comportamiento que son viables, que son posibles. Algunas son estandarizadas, otras son más personalizadas, y cada quien va construyendo todo esto de manera muy inconsciente en la medida en la que va creciendo y dependiendo de las normas con las que va creciendo, dependiendo de las experiencias, de los aprendizajes y de los mensajes directos y simbólicos que va recibiendo también en la medida en la que va creciendo. Entonces, todo esto puede ser muy personal. Por eso es que no hay como una especie de estandarización de límites. Al final, cada cual tiene que hacer la chamba de conocerse a sí misma, de conocerse a sí mismo y entender cuáles son sus propios límites. Luego también están los límites intelectuales, que tienen que ver con la forma en la que pensamos. Todo lo que construimos como pensamiento deviene de nuestra historia, de nuestras experiencias académicas, de nuestros aprendizajes en la vida. Por eso es que a veces podemos tener, no sé, vamos a decir, un joven de 16 años que parece muy madura o muy maduro para su edad, y otra persona de la misma edad y que tiene otra forma de pensar que parecería más infantil, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque son dos personas diferentes que van teniendo experiencias muy diferentes. Pero los límites intelectuales tienen que ver con el respeto que merecemos tener por cómo pensamos, y el respeto que debemos dar por cómo piensa la otra persona. Podemos intercambiar ideas, podemos intercambiar opiniones, podemos compartir, podemos incluso tener controversia y tener debates emocionados acerca de ciertos temas. Sin embargo, el límite del respeto que debemos tener por cómo otra persona piensa es fundamental para siempre mantener la dignidad humana, siempre poner por encima a la persona de este asunto de las ideas, ¿no? Luego están los límites emocionales, que es algo también muy complejo. Esto yo siento que en nuestra cultura latinoamericana este es uno de los asuntos más complejos porque no tenemos educación psicoemocional, y la verdad es que estos asuntos como los límites, el asunto de, no sé, como hablaba ya en semanas anteriores, la aceptación corporal, cómo establecer relaciones sexoafectivas sanas, este tipo de asuntos emocionales tendrían que ser enseñados como, así como aprendemos matemáticas y español y aprendemos a leer y escribir, tendríamos que aprender acerca de los límites y acerca de un montón de herramientas que nos van sirviendo en la vida. ¿Por qué? Porque si vamos creciendo sin entender, por ejemplo, la importancia de las emociones, sin entender, por ejemplo, que las emociones nos dan siempre un mensaje acerca de lo que está bien o mal en nuestro entorno. Y esto es algo que no tenemos. Generalmente las niñas y los niños en nuestra cultura crecemos oyendo que cosas como no está bien llorar, los hombres no lloran o las niñas se ven feas si lloran. A veces como adultas o adultos ponemos un límite hacia nuestros hijos. Los límites son fundamentales para
establecer un marco de acción y para que los niños sepan cómo, en qué reglamento moverse y que tengan algo de contención. Pero a veces los límites generan una especie de duelo o una especie de tristeza. Cuando, por ejemplo, le decimos a nuestra hija o a nuestro hijo, no puedo jugar contigo porque tengo que trabajar y tengo que terminar mi documento, eso puede generar tristeza y esta niña o este niño tiene derecho a expresar esa tristeza. ¿Por qué? Porque el que yo establezca un límite no necesariamente significa que el otro lo va a recibir bien o que va a ser feliz a causa de este límite que estoy poniendo. Entonces, es necesario también enseñar a nuestras niñas y a nuestros niños que tienen derecho a expresar sus emociones, que tienen derecho a expresarlas de una manera constructiva y que nosotros o los demás tenemos que aprender a respetar esa expresión de las emociones y además, imagínense, enseñar a regularlas, ¿no? Entonces, los límites emocionales tienen que ver con reconozco, identifico lo que siento y lo expreso sanamente y la otra persona, pues idealmente respeta eso que siente, lo cual no quiere decir necesariamente que va a hacer cambiar de opinión, que se va a modificar el límite, no, simplemente estoy hablando de la expresión sana de las emociones y del respeto por las emociones propias y ajenas. A eso me estoy refiriendo. Los límites sexuales, que es otro tema que yo siento que es algo que nos afecta muchísimo como sociedad, desgraciadamente mayoritariamente a las mujeres, porque el tema de los límites sexuales tiene que ver con el consentimiento, tiene que ver con que todo lo que suceda en el ámbito sexual sea consensuado, sea consentido, y ambas partes en adultez y conciencia plena puedan decir sí o decir no a lo que acceden, a lo que les gusta, a lo que están dispuestos a hacer en el ámbito sexual. Y esto es algo que desgraciadamente la gran mayoría de las mujeres vivimos en nuestra cultura latinoamericana. El abuso sexual desde primera infancia, por parte de hombres generalmente cercanos a la familia, el padre, el tío, el abuelo, amigos. Y esto hace que los límites, tanto físicos como emocionales, se diluyan y hace que las personas luego tengan muchos problemas para relacionarse en salud cuando llegan a la vida adulta. También, por supuesto, hay niños varones que viven esto y las consecuencias de no respetar los límites sexuales, los límites físicos, los límites emocionales, son devastadores generalmente en la vida adulta, ¿no? Luego, el tema de los límites materiales tiene que ver con el respeto a la propiedad privada, el poder reconocer que es mío y que sí quiero compartir o que sí quiero dar o que sí quiero regalar y que no, y que se me respete. Y esto es otra cosa que muchas veces en la infancia vivimos, ¿no? Como esta presión a veces por dar, tirar, regalar, donar lo que en nuestra mente infantil nos pertenece, como los juguetes, por ejemplo, nuestra ropa. Y la gran mayoría de las niñas y los niños no quieren ceder, ¿no? Sus pertenencias, aunque ya no las usen, aunque ya no, pues los tengan arrumbados ahí en la bodega. Pero la gran mayoría de las niñas y de los niños ya nacemos con esta delimitación de lo que consideramos nuestro. La gran mayoría de las personas nacemos con una especie de sabiduría, si se puede llamar así, cuando decimos, por ejemplo, no quiero dar un beso a esta persona, o no quiero abrazar a este tío que nunca he visto en mi vida, o no quiero regalar mis juguetes aunque no los use. ¿Por qué? Porque ya nacemos con estas concepciones de límites. En la socialización y en el aprendizaje se nos va empujando, ¿no? A ampliar esos límites. Y entonces cuando, por ejemplo, una persona adulta nos dice, ve y besa a este tío o a esta tía, salúdale con beso y abrazo, nuestros límites se van empujando. Y nuestros cuidadores o nuestros educadores entienden que tiene que ver con la educación, con la socialización y con ser personas bien aceptadas. De fondo, el tema de no respetar los límites de los niños y de las niñas tiene que ver con ser personas que van a ser aceptadas, que van a tener la aprobación de la persona adulta, van a tener la aprobación de alguien más. Y luego más adelante voy a hablar entonces de por qué nos cuesta tanto poner límites personales, porque al final, en el fondo, estamos siempre deseando esta aceptación y esta aprobación de los demás. Y nos da muchísimo miedo perder esa aprobación, nos da muchísimo miedo no tener esa validación externa. Pero antes quiero terminar con estos tipos de límites, el límite de tiempo, por ejemplo, que es algo súper importante, que es otra cosa que yo creo que también tenemos mucha dificultad en nuestra cultura latinoamericana, porque
ya sabemos que tenemos dificultad con la puntualidad, tenemos dificultad con respetar el tiempo de las otras personas, hasta respetar nuestro propio tiempo muchas veces. Muchas veces, yo no sé, puedo dar un ejemplo como lo que, algo que se llama el suelo pegajoso, y es estas limitaciones que las mujeres muchas veces vamos teniendo para poder salir de casa a ejercer nuestra vida fuera de la misma, ¿no? Que tiene que ver con, pues, dejar comida hecha, lavar platos, tender camas y hacer todo lo que concierne a la atención doméstica. Y como muchas veces por estar haciendo todo este tipo de cosas, no estamos respetando nuestros propios tiempos y estamos llegando tarde a todas partes, ¿no? Por ejemplo, o haciendo esperar a otras personas, o vamos con un estrés tremendo porque no respetamos nuestro tiempo. Y por ende, nos cuesta mucho respetar el tiempo de los demás. Bueno, luego hay otros componentes, como ya sabemos, Ciudad de México, para los que viven aquí, ya sabemos, metro, tráfico, etcétera. Hay otros componentes, pero lo que quiero decir es que también en el tiempo debemos establecer límites y debemos respetar los límites que otras personas tengan y debemos como tener esta especie de reglamento del que les he estado comentando, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ay, se me fue, perdón. Este tema me gusta mucho. La verdad es que este tema me gusta mucho porque yo creo que tarde o temprano, todos hemos tenido dificultades con los límites. Yo creo que todas las personas, y bueno, sobre todo si están conectadas aquí hoy, si están conectados, es porque les interesa, ¿no? Y es porque muy probablemente lo han vivido. El tema de los límites es algo que nos dificulta mucho nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones sexoafectivas sobre todo. Yo creo que sobre todo en el tema del amor y de lo romántico y de lo sentimental, ahí nos cuesta mucho establecer límites. ¿Por qué? Como les estaba diciendo antes, el tema de los límites tiene que ver con lo que creemos que agrada al otro o a la otra. Y entonces por eso muchas veces no queremos tener nuestro propio reglamento o establecer nuestros propios límites porque tenemos mucho miedo de desagradar, tenemos mucho miedo de hacer sentir a la otra persona como que no es importante. Entonces, no sé si les ha pasado, pero creo que muchas veces, muchas personas nos hemos visto en situaciones en las que a lo mejor estamos cansadas de toda la semana de trabajo y si el viernes el novio de turno nos invita a salir, decimos, ay, sí, vamos, aunque no queramos, aunque estemos súper cansadas y aunque tal vez en el fondo lo que quisiéramos es decir, no aguanto más y me quiero quedar a dormir. No sé si alguna vez les ha pasado, yo lo tomo como un ejemplo generalizado, pero ¿por qué muchas veces hacemos esto? Porque creemos que podemos hacer sentir mal a la otra persona, porque tenemos esta noción de agradar al otro y a la otra. Ahora, el asunto, este ejemplo que puse, pues a lo mejor es muy general, pero bueno, es muy común también. El asunto es que cuando vamos por la vida queriendo agradar a otras personas, cuando vamos por la vida con temor de decir que sí o decir que no, o de hablar de nuestras propias necesidades y nuestros propios deseos, vamos utilizando como, voy a decirlo así, como máscaras para no expresar lo que de verdad tenemos por dentro, para no expresar lo que de verdad andamos pensando o lo que de verdad estamos sintiendo. También tenemos desgraciadamente un mal aprendizaje social, que yo creo que también la mayoría lo hemos escuchado, y es que se tacha de egoísta a una persona que pone límites o una persona, digamos, ya no voy a decir que pone límites porque a veces eso puede tener una connotación negativa y puede tener esta connotación como de no te importa el otro, ¿no? No te importa la otra persona. Cuando en realidad no es así, o sea, al final de lo que se trata es de poder cuidar cada una y cada uno de sí mismo. Entonces, cuando, por ejemplo, estamos en situaciones en las que por temor a desagradar, por temor a perder a la otra persona, por temor a que no nos quieran más, vamos cediendo y vamos dejando de escucharnos a nosotras mismas y a nosotros mismos. Entonces, al final, es como que nos vamos adaptando todo el tiempo a lo que los otros quieren. Y, ¿saben? Esto lo empezamos a hacer desde que somos muy niñas o muy niños, muy probablemente porque recibimos castigo o recibimos regaño o desaprobación. Cuando de niñas o niños decimos, no me quiero poner ese vestido, por ejemplo, no, ese vestido no me gusta, es incómodo. Y la madre o la abuela o el padre dicen, te lo tienes que poner porque vamos a una fiesta y eres una niña y tienes que ir de vestido, ¿no? Entonces,
que el mensaje que una persona recibe es, eso que tú piensas, eso que tú necesitas, no es importante y no lo vamos a tomar en cuenta. Vamos a imponer lo que consideramos que se debe hacer, ¿no? Entonces, en la medida en la que vamos recibiendo este mensaje de lo que tú necesitas o lo que tú piensas no es realmente importante, lo que importa es lo que mamá, papá, los abuelos o los cuidadores adultos digan, vamos entendiendo entonces que nuestro deber en el mundo es agradar a los demás, que nuestro deber en el mundo es que los demás sean felices gracias a lo que nosotras hacemos, que nuestro deber en el mundo sobre todo es evitar que esa persona que es importante, como mamá, papá o quien sea, este ser querido que nos está cuidando, esté bien, no se enoje. Y entonces así vamos interiorizando la idea de yo tengo que hacer todo para que los demás estén felices, para que los demás no se enojen. Y ahí es cuando vamos entonces haciendo una desconexión de nuestro, sí, nos vamos desconectando de nuestro propio ser. Nos vamos desconectando de quiénes somos, qué necesitamos, cuál sería mi verdadero deseo. Vamos dejando de escuchar nuestra propia voz. Ahora, digamos que de niñas, niños o adolescentes, esto es funcional porque nos ayuda a sobrevivir emocionalmente en entornos en los cuales probablemente recibiríamos castigo, desaprobación. Nadie quiere que la madre o el padre dejen de quererle. Nadie quiere que el cuidador, de quien la vida depende, probablemente la sobrevivencia depende, nadie quiere que ese cuidador o cuidadora nos retire el cariño, la aprobación o el cuidado. Y desgraciadamente hay demasiadas personas adultas que porque han crecido así, castigan mucho emocionalmente a los niños que están educando. Y los castigan de muchas maneras. Una de ellas, por ejemplo, es aplicando ley del hielo, por ejemplo, ¿no? Entonces, no haces lo que yo digo, no haces lo que yo te ordeno y dejo de hablarte, te retiro la mirada, te retiro el habla, te retiro el cariño. Y eso para una niña o para un niño es terrible porque no hay nada más doloroso para una niña o un niño que quien le ama le condicione el amor. Y yo creo que la gran mayoría de las personas crecemos así, en entornos así, en los que nos condicionan el amor, en la que nos dicen, si no te vas así, no te ves bonita y entonces nadie quiere a las niñas bonitas, por ejemplo, ¿no? O si tú como niño no te comportas como el hombre de la casa o no te comportas, no te pones esto para verte como varoncito, entonces ya no vas a ser el niño de mamá, ¿no? Cosas así, no sé, estoy como generalizando mucho y lo sé que estas charlas pues no son específicas, sé que cada caso, cada vida es muy particular y cada experiencia es muy personal. Yo hago generalizaciones solamente como para poder ilustrar el tema, ¿no? Pero bueno, entonces, cuando vamos recibiendo todos estos mensajes, es cuando vamos interiorizando la idea de el que mi mamá se enoje o el que mi papá esté feliz depende de mi comportamiento. Depende de cómo yo reaccione a la orden que me está dando. Depende de que yo haga lo que ella o él quieren que haga. Cuando en realidad, luego, en trabajo terapéutico, tenemos que llegar a comprender que cada persona adulta es responsable de su mundo emocional, que cada persona adulta debe ser responsable de lo que siente y de cómo reacciona, y que no podemos darle la gran carga de la responsabilidad de nuestro mundo emocional a otra o a otro, sea niña, sea niño, sea el novio, la novia, sea la mamá, sea nadie. Es decir, luego tenemos que ir comprendiendo, y este es un trabajo bien difícil que deberíamos aprender en la infancia, pero nuestra cultura no lo permite, entonces tenemos luego que hacer mucho trabajo terapéutico para llegar a esta triste conclusión de nadie es responsable de cómo yo me siento, ni yo soy responsable de cómo la otra persona se siente. Sí tenemos responsabilidad afectiva y sí tenemos vida comunitaria, en la cual, pues, obviamente tenemos que ser respetuosos y considerados con los demás. Pero yo no puedo cargar con mi propio mundo emocional y además con la gran responsabilidad de cómo se siente mi pareja o cómo se siente mi mamá o cómo se sienten los demás. O sea, al final cada cual tendría que hacerse cargo de su propio mundo emocional y buscar lo que a cada cual le hace bien. Entonces, esto es algo que no aprendemos y esto es algo que vamos interiorizando desde muy niñas y muy niños y luego llegamos a la vida adulta con estas cargas, ¿no? Con esta carga emocional de yo tengo que agradar, yo tengo que hacer lo que los demás esperan de mí, pero además pretendemos adivinar lo que los demás esperan de nosotras, ¿no? O sea, pretendemos adivinar. Es que si le digo esto, tal vez se enoje. Y tal vez no hay evidencia de que eso vaya a suceder. Yo tengo, bueno, en consulta lo he comprobado muchas veces,
Personas que me dicen, no quiero decirle al fulano o a la fulana que no quiero ir a la fiesta porque no quiero ir, no sé, y no se lo quiero decir porque tengo miedo de su reacción, tengo miedo de que se enoje, tengo miedo de que se decepcione de mí, tengo miedo, etcétera, ¿no? Miedo, miedo, miedo. Y entonces cuando por fin llegamos a la realización del deseo y de la necesidad y por fin la persona lo expresa, comprobamos que el otro o la otra no reacciona como se creía. ¿Por qué? Porque generalmente especulamos muchísimo y esto es algo natural, es parte de la naturaleza humana, especular, porque en la especulación nos hace crear escenarios posibles, pero es diferente especular a lo que llega a suceder en la vida real. Y hay que tener en cuenta que nuestras especulaciones tienen que ver con nuestras experiencias y aprendizajes, con las asociaciones que hace nuestro cerebro de una cosa con la otra. No necesariamente es la verdad. Entonces, muchas veces pretendemos adivinar lo que el otro o la otra necesita o lo que la otra espera de nosotras y entonces vamos actuando en función de lo que según nosotros es quedar bien. Ahora, también tenemos mucho miedo, y esto también es natural, al rechazo. Tenemos mucho miedo a que se alejen de nosotras, tenemos mucho miedo a que nos dejen de querer, tenemos mucho miedo a que si dejamos de decir que sí todo el tiempo a todo, entonces ya la otra persona se vaya. Y aquí es donde también hay que asumir con madurez el hecho de, si alguien se aleja de ti cuando tú empiezas a poner límites sanos, pues esa persona probablemente se estaba aprovechando de ti y entonces casi que es mejor que se aleje. Porque ¿para qué quieres una persona que abusa de ti? ¿Para qué quieres una persona que se aprovecha de que no pones límites sanos? Miren, evidentemente a todos nos gusta lo cómodo y a todos nos gusta lo fácil. Si alguien a mí me dice, por ejemplo, yo voy por ti, yo paso por ti, te llevo a tu casa, te llevo al trabajo, probablemente yo diga que sí, porque pues para mí sería más cómodo que ir a buscar el metro en hora pico, muy probablemente. Ahora, el asunto es que probablemente si esa persona lo está haciendo porque quiere agradarme, porque quiere quedar bien conmigo, porque piensa que es lo que yo espero, eso probablemente vaya a generar resentimiento a largo plazo. Y por lo tanto, no va a resultar bien, no va a funcionar. Ahora, el asunto es que ¿quién puede saber si esta persona que me está ofreciendo llevarme y traerme a toda hora es porque no puede ella misma poner límites y porque quiere agradarme? ¿Quién va a saber eso? Pues ella misma, ella es la única, esa persona, estoy haciendo este caso hipotético, esa persona es la única que podría saber si, por qué razón hace lo que hace. Yo no. O sea, el asunto es que los límites los tenemos que establecer cada una de nosotras, cada uno de nosotros. No esperar que los demás nos digan, oye, no, mira, respétate a ti mismo, respeta tus límites y no hagas eso que estás queriendo hacer solo por agradar. O sea, al final, por eso es que al inicio de esta charla les decía, el tema de conocernos a nosotras mismas, el tema de nosotros mismos saber cuáles son nuestras necesidades, nuestros deseos, hasta dónde podemos llegar. Esa es una chamba personal. Y pues si hay que hacer terapia para eso, si hay que tomar cursos, si hay que tomar talleres, lean sobre los derechos asertivos, por ejemplo. Un camino medio entre ser pasivo y ser agresivo. Hay muchas personas que me dicen, es que no quiero ser agresiva, no quiero hacer sentir mal a la otra persona. No tienes que ser agresiva, como tampoco tienes que ser pasiva, o como una especie de tapete que se pone ahí en el camino para que todos pasen por encima. Y el camino medio es justo la asertividad, la firmeza. Y hay derechos asertivos que nos pertenecen a todas y a todos, y los invito a que los busquen y los estudien, porque los derechos asertivos tienen que ver con el derecho a cambiar de opinión, el derecho a decir que no, el derecho a no dar explicaciones de tu conducta, el derecho a no justificarte por si algo quieres o no quieres hacer. O sea, son estos derechos que todas las personas tenemos y que todas las personas deberíamos poner en práctica. Y vuelvo a algo que ya dije, en práctica no solo para nosotras mismas, no solo porque lo merecemos, sino también porque esto nos hace ser más respetuosas con las demás personas. Esto nos hace que cuando una persona dice, no quiero o no estoy de acuerdo o esto no me gusta, nosotros también seamos capaces de decir, ok, está bien, lo respeto. Vamos a ver cómo negociamos, vamos a ver cómo llegamos a un punto medio, ¿no? Entonces, creo que esto es súper importante para la convivencia humana, si ustedes se fijan bien. Esto es súper importante para, ahorita les quiero mostrar a lo que nos referimos cuando hablamos de los límites sanos. Los límites sanos implican poder decir no sin culpa,
porque esta es una cosa bien, bien difícil. A mucha gente le cuesta un montón que si le invitan a algo y no quiere ir, el no sentirse culpable y el no tener que decir sí solo por evitar esta ansiedad incómoda de desagradar al otro, ¿no? Tener espacio personal y derecho a la intimidad. Y fíjense que esto es algo que yo veo mucho en consulta, sobre todo de pareja, o personas que llegan con conflictos de pareja, y entonces me dicen cosas como, por ejemplo, bueno, revise su celular, revise sus documentos, su computadora, o la perseguí, o lo perseguía, donde estaba. O sea, si nosotras cualquier persona está considerando que su pareja no está cumpliendo con el contrato establecido de fidelidad, de monogamia, de exclusividad, nosotras tendríamos que ser capaces de hablar de esto, de confrontar esto sin necesidad de romper con el espacio personal y el derecho a la intimidad, porque esto es algo que todos necesitamos, todos merecemos, todos debemos tener este derecho a lo que un autor llama tener el jardín secreto, esta parte personal en la que nadie puede entrar. ¿Por qué? Porque es intimidad y porque todos tenemos intimidad y todos tenemos historia y todos tenemos pensamientos que no compartimos todo el tiempo y todos tenemos siempre cosas de las que no hablamos todo el tiempo con todo el mundo, ¿no? A veces tenemos estas fantasías como de si estamos en pareja debemos compartir todo, todo, todo. Y eso no es real, nadie hace eso al 100%. ¿Por qué? Porque todas las personas guardamos este espacio de intimidad y pues de vida privada, personal, ¿no? Ay Dios, espérame. Luego, por ejemplo, tenemos el no faltar al respeto y no permitir que te lo falten, ¿no? Cada persona debe tener respeto para sí misma. Esto es súper importante porque, bueno, el tema de las faltas de respeto, yo creo que es algo que sí puede generalizarse, tiene que ver con las palabras que se utilizan para dirigirse a alguien, las expresiones, incluso hay una medida que ha creado el IPN, se llama el violentómetro, que da como desde las primeras faltas de respeto hasta lo máximo, y menciona desde, por ejemplo, las bromas hirientes, las humillaciones, los comentarios discriminatorios, racistas, clasistas, sexistas, etcétera, ¿no? Entonces, en esto hay que ser también muy, muy cuidadosos de no faltar el respeto a alguien más y no permitir que te lo falten tampoco. Y esto, claro, por supuesto, implica que cada persona tenga respeto por sí misma, que cada persona tenga una validación personal, que cada persona tenga la claridad de su valía, la claridad de lo valiosa y suficiente que es. Y esto es un trabajo, o sea, esto es una chamba personal, la de yo tengo claridad de cuán valiosa soy como persona, por tanto tengo respeto para mí misma y esto me hace tener respeto para las demás y los demás. Respetos en su forma de pensar, en su forma de sentir, en su forma de actuar, ¿no? Esta parte es súper importante, esta de saber que no se puede complacer a todo el mundo. Miren, esto es súper importante porque cuando no se tiene esta claridad, vamos esforzándonos mucho por complacer. Y por eso es que terminamos diciendo sí a muchas cosas a las que quisiéramos decir que no. Y vamos exponiéndonos incluso, poniéndonos en situaciones en las que luego, no sé si les ha pasado, pero luego nos decimos, ay no, ¿por qué? ¿Por qué estoy en esta cita cuando realmente no quería venir? ¿Por qué estoy en esta reunión cuando realmente no quería estar? Yo creo que muchas personas hemos experimentado estas sensaciones, ¿no? Como de, ¿por qué dije que sí cuando yo sabía que quería decir que no? Entonces, porque esto nos pasa porque queremos complacer y realmente no. Tendríamos que aprender a distinguir también, porque esto es variable. Efectivamente, por ejemplo, en nuestra relación de pareja o en nuestra relación de familia, podemos establecer unos límites muy distintos a los que podríamos establecer con otras personas fuera de la familia, pero tenemos que tener conocimiento de esto. Y bueno, aquí les traigo algunas sugerencias de acción, pues insisto, esto es muy general, cada persona, cada historia y cada caso es muy específico y luego, bueno, si alguien quisiera, no sé, como trabajar más personalmente sus propias historias, sus propios asuntos, sus propios asuntos personales, bueno, pues esto ya es otra chamba, ¿no? Pero algunas sugerencias de acción bueno, ya he hablado de esto, ¿no? Aclarar bien dónde están tus propios límites.
Fíjense que muchas veces creemos que poner límites es decirle al otro qué hacer, ¿no? Como por ejemplo, vamos a poner un caso extremo. Cuando alguien me quiere pegar, vamos a decir que alguien me quiere pegar. El yo decirle, no me pegues, muchas veces creemos que eso es un límite. En realidad eso ya es una orden de acción. Eso ya es querer frenar la acción de alguien. El límite tiene más que ver con el conocimiento de lo que yo sé que no me gusta en la vida, de lo que yo sé que no estoy dispuesta a tolerar. El límite tiene que ver con lo que yo sé que no quiero en alguien. Entonces, digamos, idealmente, gracias a que yo ya conozco mis límites, yo no tendría que estar cerca de alguien que es capaz de pegar, ¿no? Idealmente. Pero digamos que, bueno, que estoy en una situación en la que ya estoy cerca de alguien que está dispuesto a pegar. Si yo le digo, no me pegues, no te acerques, o ya hago esta acción de frenar la acción del otro, finalmente estoy ya dándole una orden al otro de lo que debe hacer, ¿no? Y bueno, el límite sería más bien alejarse de esta persona y no volver a verla nunca más, ¿no? No volver a estar cerca de alguien así. Pero muchas veces creemos que poner límites es decirle al otro qué hacer o qué no hacer y que esa persona vaya cambiando, cuando en realidad eso ya es otra cosa. Eso ya es querer controlar o querer tener actos de magia, ¿no? Que otros seres humanos se modifiquen como de la nada. En realidad los límites tienen que ver con que cada quien conozca lo que le hace bien, lo que le hace mal, y cada quien pueda decir, desde que se ven las actitudes de alguien, desde que se ven las acciones de alguien, las palabras que utiliza, las expresiones que utiliza, poder saber que por mis límites, esa otra persona no es de mi agrado, no me hace bien, no es alguien que me convenga o con quien me convenga establecer cualquier tipo de relación y por tanto me alejo, ¿no? El límite va en mí, ya está establecido en mí desde mi concepción del respeto, desde la concepción de la tolerancia, desde la concepción de lo que es bueno y malo para mí. Y cada quien tiene sus propios límites. Por eso es un trabajo personal, ¿no? El ser consistente es importante porque a veces podemos decir, bueno, no sé, por ejemplo, no sé, quiero pensar como en un ejemplo así bastante general, pero vamos a decir, por ejemplo, a mí no me gustan los maltratadores de animales, por ejemplo, ¿no? Y si yo veo que alguien maltrata a un animal, muy probablemente no será mi amigo o muy probablemente no será alguien con quien yo pueda empatizar o con quien yo pueda ser simpática. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo tengo ese límite, si yo lo tengo conocido, pero no soy consistente y de repente veo a alguien maltratando a un animal y no soy coherente con ese límite que yo sé que tengo? Y voy y trato de entablar una amistad o acepto su amistad, acepto su invitación a salir, vamos a decir, por ejemplo, sabiendo yo que no me gusta o que para mí es un límite importante el que maltrate a los animales, ¿no? Entonces luego podemos caer en situaciones bien complejas en las cuales queremos que la otra persona cambie, que la otra persona sea diferente, cuando pues ya la hemos conocido con ciertas características que de entrada sabíamos que no eran las que nos gustaban. Y ahí luego es cuando las relaciones pueden volver bastante complejas. Y esto de, bueno, elegir cuáles establecer y con quién, esto ya se los decía antes, ¿no? No es el mismo límite que yo voy a tener con una colega de la oficina que el que voy a tener con mi hija, por ejemplo, ¿no? O sea, yo no puedo llegar a una colega de la oficina a decirle cómo comportarse, ¿no? O cómo, o decirle, oye, recoge tu escritorio, como lo podría hacer con mi hija, ¿no? A quien yo le digo, mira, tienes que recoger, tienes que hacerte cargo de esto y de lo otro. No voy a hacer lo mismo con una persona adulta, con una colega del trabajo, a menos que, claro, que yo tenga como, que yo sienta invadidos mis límites personales o de espacio o de tiempo, ¿no? O sea, el tema es como, tenemos que saber en qué momento, no es lo mismo cuando salimos con amigas y amigos, no nos comportamos igual que cuando estamos en una charla, por ejemplo, no usamos el mismo lenguaje, no usamos la misma expresión, por supuesto, ¿no? Y luego, esto es otra cosa que yo creo que es importante porque a veces podemos quedarnos como en mucha rigidez o creer que la rigidez es lo que hace que seamos personas respetables. Y lo cierto es que los límites se pueden renegociar, sobre todo en las relaciones profundas, sobre todo en las relaciones que son importantes para nosotros. Ahora, esta renegociación no tiene que ver con falta de respeto, que eso ya está, yo creo que ya está muy establecido, muy claro, no tiene que ver con permitir el abuso. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a que, por ejemplo, yo puedo decir, a mí no me gusta que me hagan esperar más de 15 minutos.
Sin embargo, si yo sé que mi cita viene de una cirugía, por decir algo, no sé, por decir algo como muy impactante, ¿no? O viene del otro lado de la ciudad en metro, o viene, no sé, pues en condiciones difíciles, ¿no? Yo puedo renegociar este límite. Yo puedo decir, normalmente a mí no me gusta esperar más de 10 o 15 minutos a una persona, pero puedo también comprender a la otra o al otro, que no es que está abusando, no es que está siendo irrespetuoso, no es que me está faltando, no es que esté irrespetando mis límites de tiempo, sino que tiene ciertas condiciones que no le son favorables, ¿no? Entonces podemos ir renegociando en la medida en la que esto no sobaje nuestra dignidad. Y yo creo que eso es súper importante, ¿no? A ver, bueno, yo creo, vamos a ver. Yo creo que, a ver, ya las diapositivas, no, y mira, ya, ya se me pasó el tiempo. Muy interesante, Naye, gracias, Naye. Qué bueno que te está pareciendo interesante. Miren, yo creo que esto de los límites, ay, no, es que podríamos pasar de verdad demasiadas horas hablando de esto. Tiene que ver con un montón de cosas, tiene que ver con cómo nos concebimos a nosotras mismas, cómo nos damos importancia y sobre todo con entender que nuestros derechos son igual de importantes que los derechos de la otra persona. No, nuestros derechos no son menos importantes y los de la otra persona tampoco. Entonces, a lo mejor a veces esto es un poco complejo porque, claro, vivimos en comunidad, vivimos en familia, necesitamos, o en, no sé, cómo sea que vivamos, necesitamos a veces negociar, necesitamos a veces, pues, no sé, hablar de nuestros deseos, de nuestras necesidades. Tenemos muchos temores intrínsecos y a veces es necesario trabajar con estos temores. Es muy necesario, pues, no sé, cuestionarnos aprendizajes, cuestionarnos significados. Esto es algo que yo amo hacer en terapia. Cuando alguien me dice, por ejemplo, no sé, no sé, mi novio me dijo tal cosa, ¿no? Me dijo que no iba a llegar. Ok, ¿y qué significa esto? ¿Por qué significa esto para ti? No significa otra cosa. ¿A qué te recuerda? ¿Dónde lo aprendiste? O sea, empezar a cuestionar, a cuestionar, a cuestionar hasta entender la raíz del asunto. Porque generalmente te caemos como en esta, pues yo diría como en esta distorsión cognitiva de personalizarlo todo, ¿no? Como de decir, es algo como en contra mío, soy yo la que no le caigo bien, soy yo la que le provoca esto, y tal vez no, tal vez la otra persona tiene su propia historia, su propio significado. Es importante que cada una y cada uno pueda ir entendiendo sus propios significados, pueda ir entendiendo sus propias experiencias, sus propias asociaciones cognitivas y poder ir entendiendo por qué esto me duele. Y bueno, y también en el ir poniendo límites, ir entendiendo que lo que buscamos es nuestro propio bienestar, ¿no? Y bueno, muchas veces podemos negociar con la otra persona desde la buena voluntad, siempre desde la buena voluntad. Pero si hay alguien que nos está haciendo daño intencionadamente, que hace cosas hirientes, que hace cosas groseras, pues ahí el límite pues es pintar la raya y alejarse, ¿no? No esperar que la otra persona cambie, no esperar que porque yo le diga, no hagas eso es algo que es inaceptable, etcétera, que yo voy a esperar que el otro cambie. Eso es mucho más complejo, ¿no? Entonces, bueno, les quiero compartir para quien no tenga mi número de teléfono, mis datos. Bueno, aquí lo que tengo es el precio de la terapia, por si alguien se interesa. Luego, cuando les envío esta repetición, esta grabación en el correo, generalmente también les envío información de descuentos por paquetes o algo así. Y aquí les quiero dejar mi número de teléfono por si alguien quisiera contactarme y como insisto, o sea, yo sé que lo que yo hago es una generalización en estas charlas para acercar este contenido, para acercar esta información y obviamente pues cada persona tiene historias muy particulares, situaciones muy particulares que la verdad es mejor tratar de manera personalizada porque pues no, es muy difícil, ¿no? En una charla poder profundizar tanto. Entonces aquí les dejo mi número de teléfono por si alguien lo quiere tener. Y bueno, como ya se va acercando la hora, quiero también escucharles o leerles. A ver, ajá. Ay, Viridiana, muchas gracias. Qué amable, Viridiana. Ay, me encanta ese comentario. Entonces vamos a ver. Ay, de un libro. Mira,
aquí me pregunta Naye, mira, Naye, búscate búscate lo que puedas encontrar. Bueno, puede ser en línea o puede ser también comprado, como quieras, en papel, si prefieres leer en papel, sobre asertividad, los derechos asertivos que tenemos todas las personas. Eso te va a ayudar un montón a entender este tema de los límites y entender que tú puedes expresar lo que sientes, lo que necesitas, que puedes decir que no, que puedes cambiar de opinión, que no tienes por qué andar justificándote todo el tiempo, cosas así. El entender tus derechos asertivos te va a ayudar un montón a ti y pues a las personas con las que convives también. Aquí dice Ana Cristina, entonces debemos entender que los límites no tienen nada que ver con la lealtad y el amor, sino más bien con el respeto entre seres humanos. Excelente, Ana Cristina, gracias. Principalmente el respeto hacia nosotras mismas, nosotros mismos. Sí. Mira, efectivamente, ay, qué buen comentario. Mira, efectivamente, nosotros como cultura, es que nuestra cultura tiene un montón, y ustedes lo pueden vivir lo ven en su vida cotidiana, nuestra cultura tiene un montón como de malos entendidos, diría yo, como por ejemplo esta cosa de por amor, porque te amo, porque me amas, entonces no puedes tener límites, ¿no? O no puedes o no puedes decirme que no, o no puedes pedirme privacidad, o no puedes tener tus espacios por aparte con tus amigos o sea, en nombre del amor, la verdad es que justificamos un montón de violencias, un montón de agresiones. En nombre del amor, faltamos y nos faltan mucho al respeto. O sea, esto lo vamos aprendiendo desde casa, desde que le decimos a una niña o desde que nos decían, no se hagan memoria ustedes, desde que les decían, de niñas a lo mejor, ¿no? Si no me haces caso, no es porque no amas a tu madre o yo voy a dejar de amarte. ¿Y cómo vamos mezclando el amor con otras cosas que nada que ver? O sea, el amor es una cosa, los límites son otras, el respeto, y todo al final es parte, sí, obviamente todo al final se conjuga, pero el asunto de justificar la agresión o la falta de respeto en nombre del amor, yo lamento decirlo, pero la verdad es que eso no es amor. O sea, el amor no es agresión, el amor no es falta de respeto, el amor no es el no permitirle a las personas que tengan sus propios límites y nosotros establecer los nuestros, ¿no? Mira, ¿cuáles son las principales consecuencias? Ay, no, espérenme, que se me fue. Esperen, ¿cuáles son las principales consecuencias de salud de no poner límites adecuados? Excelente, Noemí, excelente pregunta. El tema de no poder establecer límites sanos hace que las personas nos estresemos un montón, estemos en situaciones en las que realmente no queremos estar, vivamos con mucha ansiedad por el querer complacer a las otras personas. Y eso tiene un impacto en nuestra salud física y emocional. Eso tiene un impacto en cómo nos comportamos, en cómo vamos queriendo, como justo como decía en algún momento, como llevar máscaras para agradar, para quedar bien o para supuestamente no molestar a alguien más. Y el estrés, el cortisol y la ansiedad que genera todo eso, al final tiene un impacto en la salud. Podemos vivir agotadas, podemos vivir nerviosas, podemos vivir siempre como pensando en los demás por encima de nosotras mismas. Cuando no podemos establecer límites, entonces nos descuidamos a nosotras mismas, dejamos de hacer cosas. No sé, voy a poner un ejemplo como no sé, por ejemplo, tengo planeado ir a mi clase de baile, que a mí me da salud física y emocional, pero dejo de hacerlo porque alguien me llamó y me dijo, ay, ahí llego a tu casa en unos minutos. Y yo no soy capaz de decirle que no. Entonces me descuido a mí por complacer a alguien más, porque no me siento capaz de decirle a ese alguien más, no, fíjate que ahorita no puedo porque ya voy de salida, ¿no? Porque no quiero desagradarle, porque no quiero hacerle sentir mal. Entonces, sí, tiene un montón de consecuencias. Estoy dando ejemplos así bien, pero en la vida íntima y en la vida privada hay un montón. Imagínense, por ejemplo, cuántos embarazos no deseados, cuántas infecciones de transmisión sexual, cuántas situaciones súper desagradables en las que podemos estar por no poder poner esos límites sanos, ¿no? Entonces, sí, tenemos que, no, tiene un montón de consecuencias, Noemí. Gracias por apuntarlo. Y bueno, les digo que de esto podríamos seguir hablando. Estoy más segura de lo que necesito hacer y cómo hacerlo, pero ¿hay alguna recomendación de lectura para con las mascotas? Uy, Marleón, fíjate que yo ahorita me acordé de aquel, ¿se acuerdan de aquel, cómo se llamaba? El psicólogo de los perros. Ay, no me acuerdo. Pero que él hablaba mucho, a mí me acuerdo mucho que él decía que las mascotas al final eran como un síntoma del dueño, ¿no? Que las mascotas se comportaban según cómo era el dueño.
y cómo el líder de la manada, ¿se acuerdan? Bueno, fíjate que este señor tiene libros, no tengo así como en mente los títulos, pero César algo se llamaba este hombre, no me acuerdo, pero es súper interesante. Pero fíjate que esto de cómo las mascotas son una especie de reflejo del cómo somos los dueños, esto es súper interesante entenderlo también. Mari dice, muchas gracias por la plática, es muy enriquecedora ya que deja muy claro cada concepto. Ay, qué bueno, ay, qué gracias, Mari, porque esta es una de las tareas más difíciles, yo creo, el transmitir el mensaje y que sea comprensible, que no solo se entienda en mi cabeza, sino que ustedes también lo entiendan. Todos somos máquinas de cambio, cambiamos constantemente y creo, teniendo los límites claros, todo sería más sencillo, ya que esto nos ayudaría a ser mejores. Es cierto, por supuesto. Es cierto eso, Mari, totalmente. Y fíjate, me gusta esto que dices, cambiamos constantemente. Y yo creo que esto es bien importante porque a veces pareciera que estamos como en una especie de condena. Yo lo llamo así. La verdad es que no tenemos que cumplir una condena, como de decir, pues yo aprendí de esta manera y me cuesta mucho y no puedo poner mis límites o no puedo. Hay muchas personas que nos limitamos, tenemos como cárceles emocionales, más o menos, ¿no? O sea, tenemos la cárcel emocional de creer que no podemos actuar o sentir diferente. Y la verdad es que yo creo que es bien bonito cuando llegamos a la vida adulta y somos capaces de comprender que somos los dueños de nuestra vida, somos quienes tenemos poder en nuestra vida, no le demos ese poder a nadie más, no permitamos que otras personas tomen decisiones por nosotras mismas. Esto suele suceder también, como de repente cuando nos damos cuenta, alguien más ya decidió qué vamos a hacer, a dónde vamos a ir, qué vamos, no permitamos que los demás tomen decisiones por nosotras mismas, ¿no? Porque siempre estamos en esta posibilidad de cambiar y aprender y fortalecernos y hacernos las dueñas de nuestra propia vida. ¿Puedo tomar en cuenta mis valores para poner límites? Totalmente, Nayi, totalmente. O sea, básicamente tus valores son tu guía, son lo que te hacen saber qué es importante para ti, qué es lo valioso para ti. Los valores son los que nos rigen y por eso son tan distintos en cada persona. Habrá gente cuyos valores estén pues en otra dimensión, en otro, no sé, en otro nivel y los tuyos en uno distinto. El hecho es que tú no tienes por qué dejar de respetar tus valores o dejar de lado lo que para ti es valioso por agradar a otro o por llevarte bien con otro. O sea, claro, no, tus valores, pues no sé, habrá cosas en las que puedas ser más flexible, más adaptable, no sé, habrá cosas en las que puedas ceder, pero tus valores son fundamentales para que tú comprendas qué es negociable y qué no es negociable para nada. Y eso es muy personal, eso es muy, muy personal, ¿no? Vamos a ver otro aquí. Ah, César Milán. Ay, gracias, Mar, gracias. Sí, César Milán o Millán. Ajá. Sí, 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 claro. Me acuerdo mucho de ese señor. Ya ni sé si existe ese programa, pero sí me acuerdo. Muchas gracias. Ay, bueno, Rosalba, muchas gracias. Ay, muchas gracias. Ah, mira, es la primera vez. Bueno, Naye, entonces, gracias. Qué bueno que gracias por venir. Pues fíjate que cada 15 días estoy haciendo esto del webinar. Ya luego en correo pues les hago llegar a todas las personas la grabación de están las grabaciones de los otros en el canal de YouTube, por si te quieres dar una vuelta. Y no sé, ya veremos la próxima semana, en 15 días, a ver si tienes alguna sugerencia, cualquiera de ustedes que quisiera algún tema en particular, me lo hacen saber, porfa, porque luego yo ando pensando de qué puedo hablar, entonces siempre agradezco mucho las sugerencias y bueno, Naye, ya sabes, que cada 15 días o si no puedes estar por cuestiones de tiempo, pues igual te puede llegar la grabación. Ay, muchas gracias, Erika, bendiciones igualmente para ti. A ver, yo creo que ya están todos ah, no, Luisa, muchas gracias. Ah, mira, Ana Cristina, procrastinación, ese tema. Yo creo que ahí es otro tema que, sí, la diferencia entre depresión y tristeza. Ah, mira, esta depresión y tristeza, ansiedad y angustia. Ay, muy bien. Ay, muchas gracias, Maite, un abrazote. Qué bella. Pues fíjate que esta de la procrastinación muchas gracias, Susi. Gracias. Espero que participen en las próximas. Vamos a hablar de la procrastinación. Es otro tema que tiene también una complejidad muy grande. Fíjense que tiene mucho que ver con el autoestima, con el sabotaje y además genera mucha ansiedad y a veces depresión. Así que podemos incluso como hacer una mezclita ahí, ¿verdad? Gracias, Lidia. Sí, súper importante, Lidia.
Yo sé que con una charla no resolvemos, ¿no? No resolvemos todo, pero bueno, espero que alguna, no sé, que les quede ahí alguna semilla que sea de interés, de utilidad para ustedes. Les agradezco muchísimo. Gracias, Alicia. Gracias, qué amable, Alicia. Pues aquí seguimos, Alicia. Entonces nos vemos en unos 15 días. Espero que puedan participar y voy a ir armando el temita, ¿no? Entonces, bueno, pues les agradezco muchísimo, me despido. Ah, en YouTube. Ay, gracias, Alma. Gracias, Lidia. En YouTube es el nombre de Psicoterapia MX o Mariana Díaz, que es mi nombre. Mira, en correo mañana te va a llegar la repetición o la grabación de este webinar y entonces creo que ahí también puedes encontrar como el canal de YouTube cuando te llegue esta grabación. Entonces, pero Psicoterapia MX es el nombre pues, de lo que uso en Facebook y de mi página web y el canal de YouTube. Entonces, espero que me encuentres. Gracias. Ay, muchas gracias. Pues gracias por participar, por conectarse. Ay, muy bien, qué bueno. Ay, qué bueno, qué bello. Gracias. La siguiente conferencia, sí, ajá, sí, Janet, la siguiente, siempre llega como por correo, no sé cómo llegaste a hoy, pero bueno, las personas que se suscriben quedan los correos guardados y así les hacemos llegar como el siguiente tema. Generalmente es cada 15 días, lunes a las 5 de la tarde, hora centro de México, entonces te va a llegar. Ay, no, muchas gracias, Alma. Sí, gracias, Janet. Nos vemos pronto también, Alma. Adiós. Muchas gracias. Y gracias por aguantar hasta aquí, por la paciencia, por escuchar y que les vaya súper bien. Les deseo una súper buena vida, porque la verdad es que eso es lo que merecemos, una buena vida. Ánimo. Hasta pronto.